Vamos a romper juntos el tiempo de este purgatorio pandémico de las ánimas solas. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Prieto, soy profesor e investigador en la Facultad de Teatro y el Centro de Estudio de las Artes de la Universidad Veracruzana, en donde actualmente coordino la maestría en Artes Escénicas y también soy director de la revista Investigación Teatral. Les hablo desde el municipio de Coatepec, ubicado en el estado de Veracruz, en las montañas de la Sierra Madre Oriental de México. Estamos ya a la tercera semana del mes de abril del año 2020 y decidí iniciar esta charla con la imagen del ánima sola porque me parece útil recurrir a imaginarios colectivos, digamos que representaciones sociales compartidas, porque me parece que nos pueden ayudar a indagar en las narrativas sociales, estéticas, culturales y políticas que se producen en situaciones de emergencia como la actual. A veces algunos de nosotros podríamos sentirnos como almas en pena, ¿no? Cuando estamos obligados a guardar encierro y apartarnos de los demás y ver a los demás incluso como una amenaza. Esto es algo que tenemos que resistir, aunque estemos, no obstante, en un propósito común de luchar contra un virus que no conoce ni respeta fronteras y que realmente está cobrando vidas. En ese sentido, me parece muy acertado que nuestros colegas del Museo Universitario del Chopo hayan realizado esta iniciativa de generar debate a través de videocharlas como esta a la que me ha invitado amablemente Gabriel Yepes, para intentar romper con el tiempo del miedo, ¿no? Porque creo que esto es principalmente de lo que se trata. Y también preguntarnos colectivamente sobre cómo esta situación nos lleva a repensar las artes vivas. El ejercicio de las artes del teatro, de la danza, del arte-acción en situaciones como la actual y más allá, porque también tenemos que ir apuntando hacia el retorno a la copresencia física. Para efectos de la charla, entonces, la imagen del ánima sola podría vincularse con las investigaciones recientes de la investigadora de performance Diana Taylor, quien ha teorizado sobre lo que ella denomina la dimensión animativa de nuestros gestos. Ya muchos de ustedes conocen la teoría de la performatividad, los enunciados performativos que transforman, que realizan, que ejercen un cambio en el mundo, ¿no? Y aquí ahora Taylor, en un trabajo publicado hace ya casi 3 años en la revista Investigación Teatral y que plantea las políticas de la presencia en situaciones sociales, políticas y performativas, Diana Taylor está planteando que en este tipo de situaciones se produce la circulación de afectos entre los cuerpos y es esto justamente lo que constituye la dimensión animativa, aquella que nos anima, que nos impulsa. La cito: lo animativo es un término que capta el movimiento fundamental que es la vida, el soplo que da la vida, el ánimo que inspira a las prácticas corporales. En este sentido, creo que es útil tomar esta pauta de replantearnos hoy día cuáles son las nuevas políticas y poéticas de la presencia cuando estamos, pareciera, ausentes del espacio público. ¿Cuáles son los nuevos espacios como este, de las charlas virtuales, los que podemos y estamos ya desde algunas semanas utilizando para entablar diálogo con nuestros estudiantes, colegas y familiares también, ¿no? Y en este ámbito creo que Diana Taylor también acierta en recuperar algunos planteamientos de
pensadores del mundo indígena, ¿no? De los primeros pueblos de nuestro continente, y ella está en diálogo con una activista y socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, quien plantea que la subjetividad de las personas depende de un hablar y caminar con los otros. Esto se expresa en la lengua aymara con el término Haksham Sar, que significa justamente ser y caminar con los demás, ¿no? Ahora que estamos en una situación de sana distancia, como dicen nuestras autoridades de salud pública, hay que recuperar este andar colectivo a través de, por lo pronto, provisionalmente, plataformas virtuales como esta. Y sin embargo, yo pienso en mis estudiantes, en los estudiantes de la Facultad de Teatro, la licenciatura y la maestría en artes escénicas, y me pregunto cómo, siendo docente, y muchos de ustedes que están en esta práctica, colectivamente cómo podemos animar, ¿no?, a nuestros estudiantes a que sigan formándose, a que sigan creando, que sigan gestionando ante un panorama que pareciera cancelar su profesión. Y ahí es donde quisiera, en este espacio que tenemos, recuperar algunas prácticas que se están dando hoy día para resistir este tiempo de miedo y apostar a que las artes vivas pueden y se están realizando y se están diseminando rizomáticamente en la contemporaneidad. En lo que esperamos a que nuevamente podamos estar en una situación de convivio creativo y social, vamos a plantear algunas ideas de cómo esta situación tan crítica, a veces cuesta trabajo creer que en casi todo el mundo, ahorita mismo, están cerrados todos los foros escénicos y pues preocupa sin duda que los foros independientes estén con severo riesgo de desaparecer. Entonces, y ante esto, los creadores culturales en México, como en el mundo, están alzando la voz para pedir una vez más algo tan básico como derecho a sueldo, derecho a espacios donde trabajar y derecho a un servicio de salud. Estas cuestiones que parecían incuestionables, parte de un derecho fundamental de todo trabajador, sin embargo, a veces parecen ser difíciles de comprender por parte de algunos funcionarios públicos. Entonces, esto que en un principio pareciera desolador, lo es en muchos respectos, pero es también una oportunidad importante de mirar de frente la problemática y saber cómo resolver, quizá, o no sé si se resuelva la crisis como tal, pero encontrar rutas de trabajo, de creación y de colaboración aún en este tipo de nueva normalidad del aislamiento. Entonces voy a estar refiriéndome a una serie de nociones teóricas que a veces son también metafóricas, que han estado planteando creadores y también investigadores a lo largo de las décadas, desde el siglo pasado hasta el presente, como un ejercicio de poner en la mesa algunas imágenes, algunos conceptos que quizás sean de utilidad. Vamos a ver. Entonces voy a, por ejemplo, hacer referencia a Walter Benjamin, el filósofo alemán que pues en momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo amenazaba con apoderarse de Europa, y él como pensador judío además, sin duda perseguido en ese ambiente antisemita, criminalmente antisemita. Y Walter Benjamin, no obstante esto,
la persecución, la catástrofe, seguía escribiendo, seguía proponiendo, seguía filosofando. Y él, una de las cosas que observó es que los estados de emergencia no son la excepción, sino que son la regla. A veces, en este sentido, podríamos decir que lo que vivíamos antes de la pandemia, realmente esa aparente normalidad era la ficción, era lo anormal. Y una situación extrema como la actual es la que nos hace ver que, como decía Benjamin, los estados de emergencia son lo que rige la vida social. Emergencia se puede ver como algo extremo, crítico y peligroso, pero también se puede ver como un estado de emerger, un estado que apunta a la creación de nuevos mundos, de nuevas formas de trabajar. Benjamin fue el filósofo de cabecera de uno de mis maestros, el antropólogo Michael Taussig, que cuando hacía yo la carrera de estudios del performance en la Universidad de Nueva York, a principios de los 90, publicó un libro que se llama The Nervous System, el sistema nervioso, en cuya portada, por cierto, podemos ver otra vez el ánima sola. Este libro se editó en México hace algunos años, fue traducido como el título en español fue Un gigante en convulsiones, el mundo humano como un sistema nervioso en perpetuo estado de emergencia, algo así el subtítulo. Entonces, esta noción creo que es interesante porque nos hace reflexionar sobre cómo vivimos en un sistema nervioso, es decir, un sistema biopolítico que afecta directamente a nuestros cuerpos, y esto que pareciera entonces algo de lo que no podemos escapar porque está en la fibra de nuestras moléculas, sin embargo es para los creadores en artes vivas quizá una observación que nos ayudaría a canalizar ciertas energías de este sistema nervioso de forma que podamos seguir creando y produciendo de forma además crítica. Si reconocemos que este estado actual que vivimos es la norma, entonces quizá estaríamos mejor equipados para resistir al miedo, que era lo que hacía Benjamin, y él decía, tenemos que hacerlo como lo ha hecho históricamente la clase oprimida, las clases trabajadoras, es decir, con valor, con humor, con astucia y con fortaleza. El humor creo que es algo que no debemos de perder, y para Benjamin un ejemplo importante del manejo artístico del humor crítico eran las obras teatrales de Bertolt Brecht. Entonces, decía Benjamin en su tesis sobre la filosofía de la historia, que mirar de frente al estado de emergencia implica una recuperación crítica del pasado, para, decía, apoderarnos de un recuerdo tal como refulge en el instante del peligro. Tomando pauta de Walter Benjamin y su invitación a hacer una apropiación crítica del pasado, vamos a remontarnos a los remotos orígenes del teatro en el mundo occidental, para recordar que para filósofos como Platón resultaba ser una práctica peligrosa, particularmente por su capacidad de contagiar, es decir, de afectar al público con emociones intensas. Esto era algo que tenía que expulsarse de la República, según él opinaba. En cambio, su discípulo Aristóteles postulaba lo contrario. Él opinaba que el contagio que experimentaba el público ante una obra de teatro, es decir, su forma de sentirse afectado por emociones intensas como el terror y la conmiseración, conducían a la catarsis. En todo caso, esta ambivalencia del teatro como algo que es peligroso, contagioso, quizá venenoso,
y por otro lado como una práctica curativa, purgativa, es algo que observó justamente el filósofo franco-argelino Jacques Derrida, quien hablaba de la noción griega del fármacon como una sustancia que funciona simultáneamente como veneno y como cura. Esta ambivalencia teatral, por supuesto que se puede extender a la oscilación que se encuentra en todo fenómeno escénico de trabajar con elementos de ficción y de realidad, con la verdad y con la mentira. Entonces, en esta particular ambivalencia es que reside esta energía que para algunos puede ser contagiosa y por lo tanto peligrosa. No es casualidad que la actual pandemia nos haga recordar los escritos de Antonin Artaud, ese gran visionario francés, quien escribió sobre los vínculos que tiene el teatro con la peste. Artaud, en su primer capítulo del Teatro y su doble, decía que tanto el teatro como la peste tienen la capacidad de desmantelar el orden de las cosas. Digamos que es un poder a la vez perturbador y contaminante, pero que, decía Artaud, y lo estoy citando, destruye el orden de una sociedad anquilosada al hacer caer la máscara. Es decir, el teatro, que desde otra perspectiva es un arte de utilizar máscaras para postular personajes, para Artaud es un arte que desmantela o destruye la máscara, la hace caer, que descubre la mentira, la debilidad, la bajeza y la hipocresía del mundo, así como la peste, opinaba Artaud, y que sacude la inercia asfixiante de la materia. Así, para Antonin Artaud, el teatro, y lo cito, revela a las comunidades su oscuro poder, su oculta fuerza, las invita a tomar frente al destino una actitud heroica y superior. Creo que hoy día podemos ver en el trabajo de artistas escénicos una actitud quizá heroica al resistir en un entorno de crisis como el actual y adaptarse a las circunstancias para proponer nuevos proyectos aún desde el aislamiento. Entonces, de unas semanas al presente, podemos ver en las redes sociales, en internet particularmente, una serie de proyectos bastante alentadores. Y pienso, por ejemplo, en una serie de obras que se están proyectando bajo el título Teatro Digital del Miedo. Y esto es un proyecto del grupo Este Perro Está Enroscado, que se ubica en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es uno de tantos ejemplos, pero otro fenómeno que estamos viendo es el de foros independientes que abren sus puertas para invitar a creadores y músicos para grabar en vivo algún concierto, por ejemplo, y que el público lo pueda ver desde sus dispositivos. Los creadores que se presentan de esta manera podemos verlos guardando la sana distancia y sin embargo siguen creando en convivio. Entonces, estos ejemplos que ofrezco, y de los que hay muchos más, ayudan a pensar que quizá en este ámbito tan extremo la creación escénica no se interrumpe, sino que se reinventa. Estamos sin duda viendo la emergencia de nuevas performatividades. En este ámbito quizás se vuelve de nuevo relevante la metáfora del cuerpo sin órganos. Es una metáfora que proviene de Artaud y que, recuperada por Gilles Deleuze y Félix Guattari, apunta a la posibilidad de corporalidades que se resisten a la maquinaria del capitalismo. Para lo que concierne a la creación en las artes vivas, esto podría aplicarse a lo que mencioné
antes en cuanto a la posibilidad que tienen los artistas de trascender este confinamiento físico para trabajar a través de la ductilidad cibernética. Y creo que en este ámbito también podría decirse que se están registrando nuevas poéticas de relación. Esta idea también fue planteada hace algunos años, para ser más precisos, 30 años, que es cuando Édouard Glissant escribió su libro Poética de Relación. Glissant es un pensador, falleció lamentablemente, un pensador franco-caribeño, que planteaba la poética de la relación como un tipo de quehacer descolonial, en el sentido que permite establecer nuevas redes de relación con nuestros contemporáneos, más allá de nociones hegemónicas de la identidad fundamentada en una raíz, ¿no? Para resistirse, por ejemplo, a esta metáfora de la raíz que nos fija en un territorio, Glissant decía, vamos a pensar en una poética de la relación vinculada con otra metáfora, que es ya no la de la raíz, sino la del rizoma, una metáfora que propusieron previamente estos filósofos que acabo de citar, Deleuze y Guattari, y que ha sido muy productiva para la discusión contemporánea sobre las artes y la cultura en general, porque el rizoma es un tipo de organismo que no está dependiente a un centro organizador, por ejemplo a un tronco o a una raíz única, sino que se expande subterráneamente, digamos que de forma underground, para ir explorando nuevas dimensiones de existencia. Y, por ejemplo, el jengibre es un ejemplo de un rizoma, y los rizomas, digamos, las artes rizomáticas son las que buscan de forma colaborativa y no jerárquica distintas poéticas de relación, poéticas que están abiertas a la contradicción, a el debate con el otro. No se trata de borrar las diferencias, sino de trabajar a través de las diferencias. Y aquí estoy recordando también la poética planteada por la pensadora chicana Gloria Anzaldúa, quien dentro de su planteamiento de la conciencia mestiza hablaba también de esta posibilidad cultural y artística, pero también política, de trabajar en solidaridad a través de la diferencia. Esta poética de relación para Glissant era una que se desplaza de forma transhumante y también de manera circulatoria. Y esto de alguna manera es algo que podemos ver, quiero pensar, en esta situación. Paradójicamente, desde el encierro, desde el confinamiento, estamos circulando a través de este tipo de ejercicios de debates videograbados o puestas en escena de parte de diferentes creadores que siguen haciendo sus propuestas novedosas. Al igual que el rizoma, otro organismo que se ha presentado recientemente en la teoría crítica del arte es el radicante. Es un planteamiento del crítico Nicolas Bourriaud en un libro publicado hace poco más de 10 años. ¿Qué es el radicante? Quizá para ejemplificarlo sería más fácil ver un organismo de este tipo. Esto es una rama de un árbol caído, probablemente un encino, del bosque de niebla aquí en Coatepec. Y lo que vemos es una, digamos, confluencia de líquenes, bromelias, que crecen, se posan sobre las ramas de estos árboles
de forma no invasiva ni parásita. Es interesante porque es, digamos, un ejercicio de anfitrión y huésped, así como muchos de los artistas que trabajan en colaboración con diversos foros, ¿no? Como buscando anfitriones para sus proyectos. También aquí vemos en estas plantas esto que como radicante sugiere la posibilidad nuevamente de una colaboración horizontal y además de de un ejercicio que no se aferra a un solo punto, sino que se va esparciendo por las copas de los árboles en este caso. Es muy bello porque estos líquenes y estas bromelias tienen raíces aéreas y en estos espacios generan lo que algunos biólogos denominan pequeñas lagunas flotantes, porque tienen ecosistemas con insectos, incluso con ranas, y, y bueno, para efectos de las artes vivas creo que también es una metáfora sugerente, la de trabajar de forma arraigada, de una forma que permita tender diferentes conexiones, digamos como en esta planta, ¿no? Raíces que se comunican aleatoria e inesperadamente unas con otras sin necesidad de un centro organizador. Las bromelias radicantes que les acabo de presentar podrían servir como metáfora para entender las nuevas subjetividades caósmicas y ecosóficas que planteó Félix Guattari en su último libro, Caosmosis. Esto de la caosmosis significa trabajar con el caos y con la creación simultáneamente. Para Guattari era un tipo de práctica que podía resistirse a la mecánica del capitalismo y en el contexto actual significa una recuperación de la ecosofía, que para Guattari era una práctica transversal que vincula ecologías científicas, estéticas, políticas y también éticas. Y creo que las teatralidades expandidas que se han estado realizando en los últimos años aquí en México, como en otros países de la región y también en España, son teatralidades que apuntan a este tipo de caosmosis ecosófica, que simplemente para efectos de lo que estamos discutiendo hoy, es una forma de trabajo que vincula cuerpo con conocimiento y comunidad. Las metáforas que les he compartido el día de hoy espero que funcionen para pues, imaginar estas nuevas performatividades animativas en resistencia. Son performatividades que resultan alentadoras, ya que una vez que se apacigüe la pandemia, quizá podamos salir de este purgatorio de las ánimas solas y volver a trabajar en convivio y en presencia. Entre tanto, pues utilicemos estas plataformas que nos ofrecen nuestros colegas para seguir en comunicación. Les agradezco mucho su atención y seguimos en diálogo.